¡Hey, bienvenidos! Todos sabemos que el tráfico ilegal de drogas es un gran negocio, a pesar que la mayoría de los países toman medidas para prevenirlo. Pero parece que los traficantes siempre intentarán encontrar una manera para evitar de ser atrapados. Y no solo son los narcotraficantes más conocidos, aquí les presentamos muchos intentos que fracasaron. El oleoducto de vodka nos hace acordar a la ley seca de los Estados Unidos. La policía encontró recientemente una tubería de vodka que iba desde Rusia hasta Estonia, lo cual demuestra que al menos un ruso consideró que uno de los episodios de Los Simpson podía ser bastante real. Esta tubería tenía más de 1 milla de largo y corría por debajo de un depósito. Bombeaba alrededor de 1.600 galones, unos 2.000 litros, cada vez que funcionaba. Las autoridades de Estonia incautaron este líquido en el lugar donde el vodka es mucho más caro, en Rusia. Los piratas de esta manera evitaron unos $70.000 que tenían que pagar en impuestos para importar estas sustancias. Cocaína dentro de cadáveres. Algunas personas fueron detenidas en África por transportar unas cuantas libras de cocaína dentro de un cuerpo sin vida. Dijeron que era el cadáver que regresaba a casa para ser enterrado, una justificación muy ingenua. Aunque en realidad, si uno lo piensa, muchas sociedades antiguas, como por ejemplo los egipcios, dejaban a sus muertos con algunos objetos para que puedan utilizar en el más allá. No sé si es uno de esos casos. Aeropuerto El Prat, Barcelona, España. Un anciano de 66 años, de una apariencia extraña, fue detenido. Descubrieron que portaba 6 latas de cerveza y 2 sillas ahuecadas llenas de cocaína. En realidad toda la atención se la llevó un yeso. Según la portavoz de la policía, no es raro que la gente intente esconder drogas dentro de sus yesos. Es por eso que la seguridad fronteriza tiene una sustancia, un spray, que al contacto de cualquier objeto que haya tocado cocaína se pone de color azul celeste. Así que las autoridades descubrieron este yeso hecho completamente de cocaína. Aeropuerto Madrid, Barajas, otro intento de tráfico de cocaína. El comportamiento agitado de estas personas llamó la atención de las autoridades y luego de una inspección adicional se descubrió que el equipaje contenía 50 kilos de cocaína. ¿Pero cómo? Se había filtrado en la ropa. Aparentemente la cocaína diluida puede embeberse dentro de la ropa y aún así mantener el 89% de su pureza. Y eso solo representa aproximadamente el 14% del peso total. La ropa fue reconocida como extraña y después de haber sido expuesta a la luz adecuada, se conoció la verdad. Y esto al parecer ocurre con frecuencia. Un ciudadano australiano fue arrestado en Dubái con casi 4 kilos de cocaína. También una mujer en Filipinas intentó contrabandear 115 kilogramos de cocaína que estaba embebida en 23 camisas. Imagínense todo lo que pesaban. Y un viajero de Bulgaria fue capturado con unos 40 kilogramos de cocaína en el aeropuerto internacional Hariri, en el Líbano. Otras de las cosas muy comunes que vemos en las fronteras de todo el mundo es cuando se intenta pasar hacia otro país de manera ilegal. Los funcionarios de aduanas en la frontera entre Estados Unidos y México detuvieron un automóvil y pidieron a los funcionarios que lo revisen. Allí encontraron una mujer adulta de unos 60 kilos sentada en el tablero y mirando por la guantera. Hay prueba fotográfica también de un hombre que intentó hacerse pasar por la silla de un capitán. De hecho, se metió en la tapicería de un automóvil y las autoridades aduaneras están muy aceitadas en su trabajo, así que fue descubierto. También alguien intentó contrabandear a una madre con su hijo de 3 años dentro del tanque de gasolina de una Dodge Caravan en algún otro lugar del universo. Otro de los novedosos sistemas que utilizan estos delincuentes es que comenzaron a convertir la cocaína en plexiglas y con ello crean aparentes productos de plástico translúcido, por ejemplo, carátulas de DVDs, peceras. Pero claro, al primer y más mínimo contacto con esto quedarías para ir al hospital. Y también, entre estos intentos de contrabando hay algunos que son muy grandes.
Según Europol, hay una nueva ola de cocaína que llega a Europa. Según el jefe de comunicaciones de Europol, más de 240 toneladas de cocaína fueron capturadas durante el último año. Los funcionarios a cargo de la seguridad han decidido mejorar los lazos con los aliados, como Perú y Colombia en Latinoamérica, donde la ONU afirma que el cultivo de hoja de coca se expandió en al menos un 43% desde el comienzo de la pandemia. Pero, ¿qué sucede cuando hay una afluencia de las tasas de delitos relacionados con las drogas que aumentan? Un informe de la Unión Europea de mayo culpó de los crecientes niveles de violencia del continente al tráfico de drogas. Numerosos asesinatos de alto perfil en los Países Bajos se relacionan con estas bandas de tráfico, especialmente en la ciudad de Ámsterdam. El crimen en la Unión Europea anunció que las agencias de aplicación de la ley de 6 naciones diferentes se unieron para desmantelar un mega cártel de traficantes de droga que están a cargo de casi un tercio del tráfico de la cocaína que reina en Europa. Usaron comunicaciones encriptadas para plantar drogas. Los envíos y la cantidad de cocaína importada a Europa bajo su control y dirección fue asombroso. Según Europol, alrededor de 49 personas fueron detenidas como parte de la investigación de la ronda más reciente de redadas que tuvo lugar entre el 8 y 19 de noviembre en toda Europa. Operación Luz del Desierto. Agentes de la policía ligera supuestamente atacaron tanto el centro de mando y de control como la infraestructura y logística del narcotráfico en Europa. Se encontraron 33 toneladas de drogas durante la investigación que se llevó a cabo en los Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Bélgica y también los Países Bajos. La organización también participó en el lavado de dinero de la Administración de Control de Drogas. Los Estados Unidos también contribuyó a su caída. Otra gran incautación de cocaína en Hamburgo y también en Bélgica, en Amberes, estuvieron al frente de otra redada las autoridades de Alemania, de Bélgica y de los Países Bajos, que colaboraron para completar lo que se describió como la incautación de cocaína más grande de Europa y una de las incautaciones individuales más grandes de la historia. En total, 25 toneladas de la droga estaban en los puertos de Hamburgo y de Amberes, y la policía holandesa los valoró con más de 7.100 millones de dólares, mientras que las autoridades alemanas pensaron que su valor potencial habría alcanzado los 4.000 millones y que hubiera durado muchos años. Paraguay ha sido una importante nación de tránsito de drogas. Los contenedores de carga que habían llegado desde ese país al puerto de Hamburgo fueron incautados. Las autoridades alemanas encontraron varias toneladas de cocaína y luego se encontraron 7.2 toneladas adicionales en el puerto de Bélgica, en Amberes, después que la policía en los Países Bajos fuera alertada. Según la aduana alemana, esta incautación en Hamburgo es la mayor cantidad de cocaína jamás capturada en Europa y una de las incautaciones individuales más grandes a nivel mundial. Esta enorme cantidad de cocaína se ocultó en Amberes en una caja que estaba llena de bloques de madera que eran desde Panamá y estaban bien escondidos, muy inteligentemente, hasta que fueron atrapados y luego fueron llevados a Europa en un barco de contenedores y los arrestos fueron hechos por la Fiscalía belga después de una redada en 6 casas. Las autoridades registraron 40 residencias que estaban conectadas a la red internacional de tráfico de drogas en Alemania y los Países Bajos. El ISIS fabricó anfetaminas en 2020. Según la policía en Italia, ellos incautaron el cargamento más masivo de anfetaminas, el más grande de Europa, que se cree. Fueron creadas por ISIS en Siria y son 14 toneladas y media. La policía dijo en un comunicado que siguieron 3 contenedores que eran sospechosos hasta el puerto de Salem, en el suroeste italiano, y descubrieron 84 millones de tabletas que tienen un valor en el mercado de más de 1.100 millones de dólares.
Estaban dentro de cilindros de papel que se utilizan para las industrias y para la investigación. La redada se llevó a cabo tras una directiva del fiscal de Nápoles. La policía sospecha que múltiples grupos del crimen organizado querían distribuir las drogas en Europa. Y según los investigadores, la hipótesis es que durante el bloqueo, debido a la epidemia mundial, la producción y distribución de drogas sintéticas en Europa prácticamente se había frenado, y como resultado muchos traficantes con diferentes grupos del crimen organizado se dirigieron hacia Siria, donde no parecía haber disminuido la velocidad. La redada resultó en el salón de narcóticos más grande del mundo, en términos de cantidad y de valor: metanfetamina holandesa, una de las incautaciones de metanfetamina jamás encontrada en Europa. Según la policía holandesa, fue de 2,5 toneladas, pero se cree que el valor en la calle es de cientos de millones de euros. Las pruebas recientes de aguas residuales revelaron un mayor uso de metanfetamina en las ciudades holandesas, que todavía relativamente es bajo en comparación con los Estados Unidos o con Australia. En una declaración, la policía afirma que mientras realizaban una investigación en curso, encontraron estas drogas dentro de un edificio de oficinas. Vieron que el interior del segundo piso parecía más pequeño que el exterior y luego se encontraron con un área secreta en donde las drogas se guardaban y estaban escondidas en una gran cantidad de bolsas de plástico que se hallaban separadas en paquetes del tamaño de un ladrillo. La policía encontró más tarde una instalación en la ciudad holandesa de Utrecht que tenía 17.500 litros de productos químicos que se utilizan para fabricar narcóticos. La policía de Utrecht también descubrió cantos rodados en el mismo lugar y creen que se utilizaron para transportar las drogas. La policía dijo que las drogas habían sido destruidas en la operación. El hachís se originó en Marruecos y fue descubierto a bordo de un barco al frente del estrecho de Gibraltar. Supuestamente estaba destinado a un país africano de la cuenca del Mediterráneo, pero sin embargo, esta operación se frustró cuando la Marina se involucró. La operación de incautación fue supervisada por la Policía Judicial portuguesa, que se acercó al barco en alta mar, y según el teniente coronel Manuel Costa, la Fuerza Aérea arrastró el barco por 12 horas, mientras estaba en aguas internacionales frente a las costas del norte de Marruecos. Esta operación terminó con la incautación de un barco de pesca que se había convertido en un barco de recreo. Tenía bandera holandesa y transportaba drogas con un peso estimado de 10 toneladas. La investigación fue realizada por la UNTE con la asistencia de Europol en el Centro Marítimo de Análisis. El Centro de Operaciones para Estupefacientes, así como las autoridades españolas, francesas y holandesas y griegas. El tráfico de cocaína en Suiza también es muy alto. Estas autoridades arrestaron a 13 miembros de una organización internacional de tráfico de drogas y confiscaron casi 14 kilogramos de cocaína, lo que fue una de las mayores incautaciones de coca de la historia mundial en este país. Los traficantes de África Occidental que operaban en la ciudad de Suiza, de Everton y Lesbian, fueron el foco de investigación que involucró la cooperación de la policía de Ginebra y de los funcionarios de aduanas suizos y además de los Países Bajos y de Alemania. Estos investigadores descubrieron que el grupo había traído varios cientos de kilos de cocaína suiza, pero no dijeron cronograma ni cifras precisas. 13 personas de entre 28 y 51 años fueron detenidas y la policía anunció en un comunicado que la mayoría de los detenidos eran europeos y estaban a cargo de supervisar este tráfico de cocaína de más de $90.000 en efectivo. Y también mucho dinero fue recuperado por las autoridades. Estamos en Malta, una investigación que viene desde septiembre de 2020, catalogada como una de las principales incautaciones de drogas del año. Según los informes, 765 casos de correos de drogas
fueron documentados en 2020 y hablamos de la entrada de casi 7 toneladas de narcóticos ilícitos en todo tipo al mercado europeo. Una de las 10 principales incautaciones en aeropuertos de Europa Occidental involucraron al Aeropuerto Internacional de Malta, que involucró a un pasajero que llegaba de España y le incautaron unos 10 kilos de cocaína. Los funcionarios de aduanas descubrieron una anomalía sospechosa cuando escanearon el equipaje de un pasajero que llegó desde el aeropuerto Barajas de Madrid. Se retiró el contenido del equipaje y se inspeccionó cuidadosamente. Lo que resultó en la maleta es que descubrieron un fondo falso que mostraba 3 paquetes de cocaína de 9,5 kilos. Estaban envueltos en un papel de plata, que aparentemente era para despistar a los rayos X. Se incautaron 6 plantas de cannabis y 2 de cocaína, y también la cifra de incautación de drogas en equipajes aumentó al 53% respecto al año anterior. La mayoría de los esfuerzos estaban ocultos en fondos falsos o en paredes que se encontraban entre los artículos que transportaba la gente, o incluso en escondites únicos que se destacaron y que fueron descubiertos solamente por los rayos X. El 22% de las incautaciones involucraron medicamentos que fueron ingeridos y estaban en el interior del cuerpo de los traficantes, y el 15% restante de estas incautaciones involucra sustancias que se colocaron en el cuerpo o que se escondieron en la ropa. Año 2011. La cocaína belga. 11,5 toneladas de cocaína fueron rastreadas desde Bélgica hasta Guyana, en la costa noreste de América del Sur, y se recibieron en Bélgica. Al llegar a su destino, los fiscales federales del puerto de Amberes dijeron a los medios en la sala que fue la redada de drogas en alta mar más grande jamás realizada en la historia, lo que ponía el valor en la calle de esta droga en casi $1.000 millones. Luego de la disolución de una organización de tráfico de drogas que estaba encabezada por un ex jefe antinarcóticos de Bélgica, se expuso la existencia de vínculos estrechos entre las bandas criminales y las bandas policiales, además de agentes del orden. Los fiscales pudieron rastrear esta carga masiva de cocaína que salió del puerto de Guyana el último día de octubre. En total, 20 delincuentes fueron detenidos como parte de esta operación contra la organización criminal, que se dice está detrás de los envíos regulares de drogas a escala desde América del Sur hacia Bélgica. 3 policías, un administrador del puerto y un abogado eran los encargados de hacer cumplir la ley, pero eran cómplices de esta operación. La banda de narcotraficantes fue detenida en Bélgica y no pudieron interceptar más cargamentos una vez que estaban en el mar. Este año se llevaron a cabo una serie de redadas en toda España. Según los informes, se encontró la mayor cantidad de marihuana jamás incautada, por un valor estimado en la calle de unos 60 millones de libras. 9 hombres y 11 mujeres de entre 20 y 59 años de edad fueron supuestamente detenidos por la policía en toda España. Lo interesante es que la cantidad es equivalente a más de 5 elefantes africanos adultos, y esto era su peso en cannabis. Las operaciones fueron en Toledo, Valencia y Asturias. Arrestaron a la pandilla, pero los detalles de la operación no se hicieron públicos hasta unos días después, ya que este operativo todavía estaba en desarrollo. Una de las incautaciones de drogas más grandes jamás realizadas en Europa. Los agentes italianos incautaron 4,5 toneladas de cocaína, con un valor en el mercado de unos 250 millones de euros. Todo fue en la localidad portuaria de Trieste, en el noreste del país. Es un duro golpe al narcotráfico, ya que esta operación tenía contactos en Colombia, en Italia, en Eslovenia, Croacia, Bulgaria, los Países Bajos e incluso en Sudamérica. Se llevaron a cabo órdenes de arresto contra 38 personas que eran sospechosas de participar en el tráfico internacional de drogas, y la investigación, que duró un año, incluyó al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
La incautación fue realizada por la Policía Financiera en Italia y se coordinó por los investigadores antimafia, que en un comunicado dijeron que la operación cobró alto precio, ya que se trataba de una de las organizaciones más prominentes del narco colombiano. Las autoridades italianas estiman que el cártel de la droga pagó $102 millones por la cocaína que en el mercado se vendería por casi 260 millones de euros. Hubo muchos agentes que trabajaban encubiertos, así entraron a esta red de tráfico de drogas que operaban en el norte de Veneto y de Lombardi, incluyendo a Roma y el sur de la provincia de Calabria, en el talón de Italia. Fueron 19 las entregas que se realizaron y estaban controladas por las autoridades, ya que participaron agentes encubiertos. Y en la investigación ayudaron a identificar importantes traficantes de nivel intermedio y alto internacionales y recuperaron casi $2 millones en efectivo, además de los narcóticos y de varios automóviles, entre los cuales se incluían un camión gigante y que se usó muchas veces para el narcotráfico.